Para comenzar, debemos definir qué es un efecto estérico. Se le llama efecto estérico a los sustituyentes que producen las interacciones espaciales entre los átomos o grupos de átomos, es decir, que es un efecto de amontonamiento de átomos en una molécula. Existen varias clases de efectos estéricos, pero el más conocido es denominado impedimento estéreo, que aparentemente tiene su origen en que los grupos muy voluminosos estorban directamente por su tamaño y no a través de su influencia en la disponibilidad de electrones a la reactividad de un lugar determinado en una molécula, sea al impedir la aproximación del reactivo a punto donde ocurre la reacción o también por la creación de tensiones en el estado de transición. Pero en pocas palabras, este efecto se produce cuando el volumen ocupado por un grupo funcional o átomo en una molécula impide que otra parte de la misma reaccione. A continuación tenemos un ejemplo de impedimento estérico. Podemos ver que hay dos imágenes. En el inciso A tenemos a un aldehído y en el inciso B tenemos una acetona. Pues vemos la diferencia en ambas y podemos observar que en la acetona el carbono es menos accesible al estar rodeado por dos grupos de carbonados, como podemos ver en la imagen. Y así es como nos se da el impedimento estérico. Aparte del impedimento estérico, hay otras clases de efectos estéricos. Tales está la repulsión estérica y la atracción estérica. La repulsión estérica se produce cuando un grupo de moléculas es aparentemente debilitado o protegido por grupos funcionales menos cargados, incluyendo soluciones de iones. En algunos casos, el átomo a interaccionar deberá buscar lugares menos protegidos, lo que impide controlar cuándo y en qué dirección se producirá la interacción molecular. La atracción estérica es producida cuando las moléculas tienen formas o geometrías optimizadas para sus interacciones. En este caso, las moléculas al reaccionar entre sí, la mayoría de las veces es específica y selectiva. La comprensión del efecto estérico es fundamental en la química orgánica, la bioquímica y la farmacología. En la química orgánica, los efectos estéricos son casi universales y afectan en diversos grados a la mayoría de las reacciones químicas. En la bioquímica, se usan a menudo en moléculas naturales como las enzimas, cuando el lugar de la catálisis se puede ocultar con una gran estructura proteínica. En la farmacología, el efecto estérico se usa para determinar cómo y en qué nivel actuará un fármaco. Para poder explicar la isomerización de maleico y fumárico, debemos saber que dos sustancias son isómeros cuando poseen la misma fórmula molecular, pero difieren en la conectividad o en la disposición especial de sus átomos. Los ácidos maleico o ácido cis-2-butenodioico y fumárico o ácido tras-2-butenodioico pueden obtenerse a partir del ácido málico o ácido 2-hidroxibutenodioico, ya que este se deshidrata en presencia de un medio ácido formándose el carbocatión intermediario. Cuando el proceso se realiza a baja temperatura, los grupos carboxilos se repelen mutuamente. En consecuencia de esto, el enlace covalente carbono-carbono
gira de tal modo que al formarse el doble enlace, estos grupos quedan ubicados en lados opuestos del enlace pi, obteniéndose así el ácido fumárico o isómero trans. Por el contrario, cuando la reacción se realiza a una mayor temperatura, los grupos carboxilo pueden vencer la mutua repulsión y, al formarse el doble enlace, tales grupos quedan ubicados del mismo lado del enlace pi, obteniéndose así el ácido maleico o isómero cis. En el laboratorio, la conversión del isómero cis en el isómero trans es posible mediante un proceso de calentamiento de una solución de ácido maleico y ácido clorhídrico. Esto se debe a que el doble enlace del ácido maleico puede hidratarse fácilmente en presencia de ácido clorhídrico, produciéndose así el isómero de ácido fumárico menos soluble. Los dobles enlaces son estructuras rígidas en donde no se produce la interconversión entre los isómeros Z y E o cis y trans. Sin embargo, en medio ácido puede producirse la protonación del doble enlace, con el consiguiente cambio en la hibridación. Entonces, y a diferencia del doble enlace pi, el enlace sigma permite la rotación de los sustituyentes alrededor del enlace, que a través de una pérdida adicional de protones genera nuevamente el doble enlace. En condiciones de equilibrio, se forma el doble enlace termodinámicamente más estable. El ácido maleico se isomeriza a ácido fumárico calentándolo con catálisis ácida. A continuación presento el procedimiento experimental de la isomerización de maleico y fumárico. En un vial cónico provisto de una paleta giratoria se colocan 2 gramos de ácido maleico, 3 mililitros de agua desionizada y 2.5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Se acopla el vial a un condensador y reflujo con agitación durante 20 minutos. Pasados estos, aparecerá un precipitado y se hará más visible cuando el líquido de reacción se enfríe después de que se complete el tiempo de reflujo. Después de alcanzar la temperatura ambiente, separar completamente el precipitado mediante la filtración al vacío, recristalizar el sólido en agua, secar, pesar y determinar el rendimiento. Y calcular el rendimiento de la reacción. Verificar la pureza del producto por CSF usando el acetato de etilo como eluyente.